Okay. Buenas tardes, amigos. Gracias por estar aquí una vez más, como todos los miércoles, en nuestro segmento de Diario Salud. Aquí estamos muy contentos hoy de tener una visita muy especial, quien nos viene a hablar, la doctora Gaby Bagnara, quien nos viene a hablar acerca de la importancia del vínculo clínico y administrativo en los centros de salud. La doctora es la gerente administrativa del Centro Odontológico Bagnara y nos está acompañando también en la entrevista en el día de hoy Miguel Sainz. Así que buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Doctora, Buenas. Gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, agradecida. Una agenda tan ocupadita y poder compartir con nosotros conocimientos importantes. Y ver, óyeme, qué currículum el suyo, en cuántas cositas está. Bueno. Eso es sumamente interesante, porque así puede retroalimentarnos con tanto conocimiento y tanta experiencia, tanto en el mercado local como en su natal Venezuela. Y nos viene a enriquecer acá y hablarnos de todos estos procesos administrativos. Cuéntenos. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes y más en el área que me encanta, que es el sector salud. Así es. Pues sí, se selecciona este tema porque pues a través de la experiencia nos hemos dado cuenta que la salud es mucho más allá que atender a un paciente. Claro. Vemos que este pensamiento holístico de manera integral nos nutre muchísimo, no solamente a nosotros como profesionales del área, sino lo que nosotros le podemos dar a otro ser humano, que al final de cuentas nos preparamos ¿para qué? Para dar a otro ser humano y sobre todo los que somos prestadores de salud. Y cuando hablamos de prestadores de salud es que somos un prestador de un servicio básicamente. No es solamente atender a un paciente desde el punto de vista clínico y sanarlo con alguna patología o dar un buen diagnóstico. Es todo lo que se mueve detrás de eso. Es el hecho de que el paciente llegue y se sienta bien atendido, que la secretaria lo reciba con una buena sonrisa, de que haya una buena relación dentro del equipo de trabajo y, por ejemplo, ese paciente no sienta que solamente va con un buen doctor, sino que también va a un sitio donde es tratado integralmente y sabiamente porque hay gente formada para ello. Entonces, la salud, mi visión es que siempre brinda mucho más de lo que es meramente quitarte un dolor o solucionarte un problema como tal. Sí, es así y de hecho la felicito porque no todo el que tiene un centro tiene esa visión integral. Claro. Y se pierden con la parte de atender al paciente en su conjunto, no al paciente como que debe de esperar a un servicio. Así es. Que el término no me gusta incluso el paciente, porque debe de ser paciente, como que tiene que esperar en la sala de espera el paciente. Sí, es irónico, ¿no? Sí, es como irónico. Más bien es como la persona que va a recibir un servicio de salud y que debe sentirse inclusive tranquilo, confiado y seguro de que lo van a atender lo que anda buscando. O sea que la felicito por esa visión. Muchas gracias, muchas gracias. Así es. ¿Cómo consiste la logística, doctora? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo desde la parte suya, que es la parte que está que sabe cómo funciona la logística, de qué debe tener el paciente a mano cuando llega, cómo debe ser tratado? Háblenos un poco sobre ese tema. Bueno, lo que es la administración de salud y básicamente nuestra experiencia, nosotros iniciamos desde la construcción de la clínica hasta lo que es hoy en día. Entonces, claro, cuando hablamos de todo, en el marco de todo ese proceso, evidentemente primero una buena infraestructura. Y cuando hablo de una buena infraestructura no quiere decir que tiene que ser un centro de salud muy grande o lo más tecnológico o lo más novedoso. Hablamos de una infraestructura limpia, acogedora, pulcra, que refleje lo que somos, salud. Con una buena imagen, que eso lo hace lo que es el área de marketing, el logo, los colores que proyectamos. ¿Por qué? Porque es lo primero que ve el paciente. El paciente ve una publicidad y se siente atraído por esa publicidad. Claro. Inmediatamente luego puede indagar quién es el equipo, qué doctor me va a atender, cuál es su currículum, cuál es su experiencia. Pero una vez que el paciente llega al sitio, lo primero que ve es el rostro de la secretaria o quién recibe a ese paciente. La calidez con que y la calidez claro. con la que es recibido, exactamente. A partir de allí se hace evidentemente una introducción a qué viene el paciente, qué quiere y posteriormente se refiere al odontólogo.
Allí entra la parte clínica. En el caso de ustedes con el centro. En el caso de nosotros, Claro. que pudiese ser incluso cualquier centro de salud en general. Yo porque, bueno, soy odontóloga y a eso me debo, pero en cualquier sitio, si vamos a un psicólogo, un cardiólogo, a cualquier sitio, es el mismo protocolo, Claro. orientado a la especialidad clínica. Lo ideal o lo que espera un paciente, obviamente, además de ser bien atendido, es un buen diagnóstico clínico y a partir de ahí, en sí, el tratamiento, que es un factor sumamente importante. ¿Y qué pide un paciente? Ser tratado con honestidad, con ética profesional, porque lamentablemente en esta profesión la salud es un negocio. Y duele decirlo quizás, pero es un negocio. El paciente no solamente es paciente que va a buscar salud, sino que el paciente es un cliente también porque está pagando. Claro. Entonces, es un hilo que hay que manejar con mucha delicadeza, con mucha ética profesional, para que esa persona no se sienta vulnerada ni por lo clínico, ni porque está pagando un servicio y no es bien atendido. Así es. Bueno, y por ejemplo, doctora, existen, por ejemplo, si yo tengo una necesidad, que esa parte ahí no la sé, si yo tengo una necesidad que voy a poner un centro, existen personas, por ejemplo, usted, yo podría acudir donde usted con una consultoría y ese tipo de cosas. Sí, claro donde que me sí. puede indicar Sí, y eso. incluso hemos sido de alguna manera informales, quiero decir, porque Claro. si tú te acercas a mí, te puedo dar mi experiencia. O sea, yo creo que nosotros somos testimonio de las cosas que hacemos y el conocimiento hay que entregarlo. El conocimiento es como Claro. tener un tesoro debajo del mar. Si tú no compartes el conocimiento o lo que tú has hecho, ¿a qué vienes a este mundo? Entonces, el Claro. conocimiento lo vas a tener y yo te puedo retroalimentar. Formalmente, claro que sí existe gente que apoya a los emprendedores que van a construir una clínica, un centro de salud, un consultorio o algo. Y es fundamental porque vienen los pasos de lo que es la habilitación. Y para tener la habilitación en un centro de salud, por ejemplo, en el área de odontología, hay que cumplir con una serie de criterios sumamente exhaustivos, donde incluso para el paso de los seguros dentales, cada seguro te pide ese papel. Ok. Pero para tener ese papel hay que tener manuales de procedimientos, hay que tener medidas específicas en la construcción de la clínica y contar pues con los requisitos que nos pide el Ministerio de Salud. Claro. Entonces la asesoría, por supuesto que se brinda, claro que sí. Sí, eso, y no quise interrumpirla cuando estaba diciendo el tema de que la salud, que es lamentable que las personas lo vean como un negocio. Así es. Y casualmente estamos dando un webinar la semana pasada y esta, de lo que eran las auditorías médicas y cómo incrementar el rendimiento, la rentabilidad de los negocios de salud. Y algunos de los comentarios que tuvimos porque el público de nosotros es bien amplio y más ese tema fue bien amplio porque teníamos doctores que andaban buscando, que tienen, dan procedimientos, o sea, son servidores de salud también, que tienen que trabajar con las ARS y demás, con ciertos procedimientos, pero también habían dueños de centros de servicio. Entonces las visiones son muy diferentes. El doctor entiende que no debe ser un negocio la salud, o por lo menos el feedback que tenemos. Exactamente. Y la corrección que nosotros le hacíamos es que debe de considerarse como un pequeño empresario, como un pequeño dueño de negocio, no que vea la salud como un negocio, sino que tienen que entender de que cuando va a hacer un procedimiento tiene que llenar los requisitos que le están exigiendo a la persona que le va a pagar ese servicio. Entonces ahí hay un poquito de encuentros en algunos doctores que no quieren aceptar de que tienen que llenar esos procedimientos para poder cobrar el cosa. Entonces es un tema de gestión. Sí. Entonces no es que lo vean como un negocio, sino que vean que tienen que cumplir con unos requisitos para poder tener el honorario. El honorario. Claro. Es así, y ese es el punto álgido en este tema, y por eso yo te decía que era tan importante, porque este vínculo entre la administración y en la clínica, porque no todos los doctores tienen esta visión. De hecho, yo entro en este mundo porque siendo clínica, odontóloga, me daba cuenta que el ser humano siempre está en búsqueda de más, no solamente que te traten un diente, en mi caso, y chao. Por eso es que hago la certificación de coaching, para nutrir a mi equipo de trabajo y transmitirle esa idea. Posteriormente, cuando te vas involucrando tanto, te das cuenta que la administración es necesaria, porque es un tema de gestión, justamente. Es planificación, organización, dirección y la parte de seguimiento, de auditoría, justamente. Ahora, venderle esa idea a un doctor
que no sabe nada, es muy complicado. Cuando yo llegué acá hace 3 años, tuve la oportunidad de trabajar en el Oncológico Heriberto Pitier, una entidad sumamente reconocida en República Dominicana, con 723 empleados más o menos, colaboradores. Y lo más difícil era que la gerencia médica se pusiera de acuerdo con la gerencia en salud, porque son visiones absolutamente diferentes. Y ciertamente, lo dices bien, Miguel, el negocio, o perdón, los prestadores de salud son un negocio, son una pequeña empresa, dependiendo del margen, ¿no? Pero el paciente está pagando por un servicio. En los términos de que tienen que cumplir unos absolutamente unos procedimientos para poder velar de que se administren los recursos de los centros, de que puedas hacer una facturación efectiva, de que no tengan una objeción de la persona que te va a pagar esa factura. En muchos casos son las ARS, que deben de pagarte esa factura. Entonces deben de entender que deben de cumplir con los procedimientos. Sí. Que tengan 20 años de ejercicio, que lo estaban haciendo de una forma como se hacía, que eso se entiende, pero ya hay que darse cuenta de que estamos bajo un sistema de salud de que tiene 4 millones de personas que aportan. Y ya son 4 millones que están en la seguridad social de personas. Y eso es muy reciente también, tiene 3 años, 4 años que se ha ampliado de esa forma. Entonces ya tienen que darse cuenta de que deben de... Sí, también es importante que, por ejemplo, esos formularios, y tú mencionas las ARS, para que la ARS pueda cubrir esos tratamientos, es una mezcla entre la administración y lo clínico. ¿Por qué? Porque van datos administrativos, ciertamente, del centro, también una información de diagnóstico, que el administrador no la sabe. Entonces, si la reclamación no está bien elaborada por 2 profesionales que trabajan en áreas distintas, pero que se complementan para que esa factura vaya y la pagan, evidentemente pierde el centro de salud. Y sostener un centro de salud hoy en día es sumamente costoso. Por un tema de innovación, por el tema del sostenimiento del recurso humano, porque hay honorarios que pagar mensualmente, alquiler, y ahí entra toda una gestión de números, que bueno, eso ya es otro paquete, ¿no? Pero sumamente importante. Sí, la verdad que nosotros quedamos sorprendidos con el tema del taller. Bueno, hicimos primero un webinar. Casi 600 personas se inscribieron. Increíble. En el webinar. Hay mucha necesidad de información. Y decidimos hacer un taller precisamente práctico, porque una tarea del webinar no era solamente informativa. Es una cuestión de guiar en un tema y aportar con ideas prácticas que puedan poner. Pero es un tema muy complejo. Sí, y decidimos hacer un taller, un saludo al doctor Santos, que lo tenemos prácticamente secuestrado. Trabajando trabajando con nosotros. Diseñó un taller práctico que lo vamos a recomendar luego. Bueno, ya de hecho vamos a poner información en la página de eso, donde en 5 horas pueden organizar un equipo, darse cuenta dónde están las empresas o los procesos fallando, cómo están los niveles de objeciones, los índices que tienen que tomar en cuenta de productividad, bien práctico. Y que los participantes sepan que son usualmente encargados de auditores médicos o encargados de facturación de los centros, y eso, cómo dirigir a su personal de que se hagan los procedimientos correctamente para que eliminen el tema de la comunicación de las objeciones. entre los diferentes departamentos. Porque nos hemos dado cuenta que también muchas de las objeciones muchas veces que hay también es por un tema de no escribir, de no informar absolutamente. Lo que se realizó o eso, y realmente ya estamos en otra época. Sí. Es simplemente que si no llenas el documento como debes llenarlo, te lo devuelven. Así mismo es. Entonces, hemos sido testigos de eso, porque como centro de salud obviamente nos toca lidiar mensualmente con las aseguradoras, pero sí. Y es lógico, ¿no? Pensar que las aseguradoras van a defender su empresa, porque es otra empresa. Entonces, esa es su labor. La visión, he conversado, luego del webinar, he conversado con varias ARS y dicen que incluso deben de hacerlo porque si las tienen supervisadas. Entonces, cuando tú tienes la entidad que te supervisa y ve que tú no tienes unos expedientes que cumplen con los requerimientos, tú eres el responsable. Tú eres responsable y puedes ser víctima de multas, puedes ser víctima incluso de perder la licencia. Así es una cadena de auditorías. Entonces, todos tienen que perder.
Sí. el término de hacer la cosa bien. Por eso es que también se habla dentro de la gerencia que cada persona hoy en día, el rol de cada trabajador debe ser asumido como absoluta responsabilidad. Yo puedo tener un superior arriba, pero mi trabajo yo debo conocerlo y para eso están pues los perfiles de los roles dentro de la empresa y ese empoderamiento que uno como líder le puede dar a su colaborador. No es solamente que a ti te toca hacer esto porque sí, no es que yo te empodero para que tú hagas esto por esta y por esta razón y tú entras aquí a hacer esto y esto. Y es tu responsabilidad única. Y es tu responsabilidad. Yo puedo ser tu ayudante y nos igualamos, porque eso es otra cosa. Ya ese liderazgo autoritario al que estábamos acostumbrados, ya eso se está desmoronando. Ya estamos más bien en un marco horizontal donde somos apoyo entre unos y otros y donde es tu responsabilidad, pero yo estoy aquí para apoyarte. Claro. Entonces, eso es un equipo de trabajo, es lo ideal. No toda la responsabilidad va a estar dada en una sola persona, es el deber ser que lo trabaje, pero somos un equipo y así se tiene que manejar. Claro, sí, y así uno supervisando al otro puede darse cuenta en algo que haya fallado y darle curso y seguimiento y poder enmendarlo antes de que quizás salga de la empresa o así la documentación o lo que sea. Así es. De nuevo en el tema. Sí, es inevitable en estos días realmente caer en el tema del taller, porque es que realmente la necesidad es imperativa. No, es increíble, o sea, ya la administración está en todos lados y la gerencia está en todos lados. Y ahora con este boom de emprendedores, el emprendedor prácticamente le toca ser gerente desde el inicio. Así es. Doctora, una pregunta, si ya con los servicios ustedes, vamos a decir, de consultora en el área, si hay una persona que está interesada, por ejemplo, hay un grupo de médicos como usualmente es lo más común dentro del emprendimiento de salud, se reúnen un grupo de doctores y dicen, ok, vamos y sobre todo en odontología pasa así. Vamos a hacer un centro. ¿Qué usted le recomienda a ese grupo de emprendedores que son doctores con un perfil científico, médico, que no tienen mucha experiencia en administración? Por experiencia propia y por, obviamente, yo creo que cultura general y sabiamente, primero conocer el territorio nuevo a donde vamos. Si son de aquí del país, evidentemente indagar un más sobre su propio país. En el caso de nosotros nos tocó hacer un estudio de mercado porque no éramos de República Dominicana, pero sin duda alguna un estudio de mercado de entrada, porque un estudio de mercado nos arroja mucha información que nosotros no sabemos. Claro. Yo puedo decir, yo soy clínica y todo el mundo tiene dientes y todo el mundo necesita un tratamiento. Una limpieza. Y en algún momento algo le va a pasar y me va a buscar, porque es la lógica. Claro. Pero en el caso de odontología precisamente no siempre es así. Nuestros países, incluyo el mío, no son esos países donde la gente dice cada 6 meses voy a hacerme una limpieza, sino recurren al odontólogo cuando ya hay un problema real. Entonces no es un mecanismo de todos los días, porque no tenemos esa cultura. Probablemente sea con el cardiólogo, probablemente sea con el traumatólogo, sino que hasta último minuto, que cuando ya no damos para más, es que recurrimos al médico. Entonces hay que estudiar la cultura donde nos movemos, hay que estudiar el sistema económico, cómo se proyecta la República Dominicana en este caso económicamente. Ahorita hay un cambio, digo ahorita, pero ahora hay un cambio, por ejemplo, en lo que es la DGI. Vienen otra serie de impuestos, otra serie de cosas que tenemos que tener un conocimiento. Entonces, una inversión en un centro de salud es alta, para nadie es un secreto. Necesito un equipo de colaboradores, de profesionales altamente capacitados, que a veces también cuesta conseguirlo y sostener, no solamente conseguirlo, es sostenerlo. Entonces sí, ese es mi principal consejo, un estudio de mercado, pero todo depende de las ganas, del optimismo, de la pasión que tú le pongas al proyecto, o sea, y realmente de esos planes estratégicos que tengas en el presente, a mediano plazo y en el futuro. O sea, que inviertan en una consultoría adecuada. Absolutamente, absolutamente. Que inviertan en un estudio de mercado. Absolutamente. Igual que, por ejemplo, incluso en el diseño, en los planos de hacer un consultorio X de cualquier especialidad, deben invertir con un arquitecto o con diseñadores específicos en el área. Sí, muy buenos arquitectos en salud ya. Sí, porque porque se llega al el punto de que si no tienes ese permiso, no avanzas. Entonces, antes de hacer algo sin criterio o sin investigar un poco, podemos tener serios problemas, ¿no? Yo le agregaría que se quiten un poquito de
de la cabeza en el inicio, de científico, de médico, exactamente, un poquito de pequeño empresario. Tal cual, así es. Claro. Y se asesoren bien a la hora de emprender un proyecto de... Literalmente, así un es. proyecto de salud, que es su área, que tienen la pasión, que eso es lo bueno. Porque Claro. si se reúne un grupo de doctores que quieren hacer algo, pues lo van a hacer con toda la pasión del mundo, porque es algo que... Así es. Y nadie que no se estudia- olviden de la ética Nadie estudia profesional. medicina. Porque la ética y profesional es- odontología si no es por pasión. Exactamente, Realmente. Eso así no es una es. carrera que eso. O sea, que ya tienen la pasión, pero deben invertir en hacer un centro. Eso Sí, es porque al una final de cuentas las consecuencias son monetarias. Todo Increíble. lo que uno hace... Y alta. Y altas. Y Alto tiempo, Y porque tiempo. cada proceso lleva mucho tiempo. Entonces, el tiempo hoy en día es sumamente valioso. Y más de un médico que literalmente Así es, tiempo así es. ocupado en otra cosa que no sea en su trabajo, le cuesta dinero. Así mismo es. Les recomendamos que tenemos las líneas abiertas en internet, en cualquiera de las redes. Recuerden que pueden hacer sus preguntas y luego vamos a estar respondiéndolas con la doctora. Claro. Amablemente nos colabora la doctora. Pueden hacer también comentarios, un saludo también, porque sé que la doctora tiene su Fan club, claro. Sí, Así tiene su es. fan club, pueden saludar a la doctora también y a la comunidad de nosotros también si quieren hacer algunas inquietudes, preguntas. Vamos a compartir un poquito más adelante el video del taller. Alexander nos avisa cuando puede pasarlo para que puedan ustedes también enterarse de lo que Claro. viene en el taller. Entonces, Viene el taller ahora. ¿eh? Viene el taller. Alexander lo está preparando y nos Ah, ok. avisa. Como quiera, también la doctora, al ser odontóloga, y podemos también hablar un poquito sobre el tema de la sonrisa, que sí. eso es algo sumamente interesante. Sí, así es. No así sé es. si ya está el videíto todavía o si podemos comenzar con lo de la sonrisa. Bueno, cuéntanos un poco el diseño de la sonrisa, Ay, ¿moda caramba. o salud? Bueno, eso es Cuéntame. un poco de las dos cosas. Este es un tema que es súper bonito porque Claro. obviamente No hay habla nada más de... bonito que una sonrisa. Exactamente, Así ella habla es. mucho de estética, mucho de imagen y es lo que queremos dar, ¿no? O sea, que la gente tenga mejores sonrisas. Claro. Yo insisto mucho, y ahí insisto con la ética profesional, que cuando hablamos de diseño de sonrisa, no toda la gente aplica para un diseño de sonrisa. ¿Qué es este tratamiento? Es el vínculo o la unión de varias especialidades para crear una sonrisa más armónica con nuestro rostro, pero sobre todo por quién somos. No se trata de crear dientes por crearlos, y cuando digo crearlos es porque hacemos dientes, transformamos una dentadura, sino tiene que ser una sonrisa creada con lo que tú quieres ser o lo que quieres proyectar y que vaya acorde a tu fisonomía física, a tu rostro, ¿ok? Claro. Sí, ¿verdad? Puedes- Después no tengan dientes de sonrisa de chicle. Exactamente. O a Ahí veces te cuando ves, sí, sonrisa sí, de exactamente. chicle. O hay veces cuando vemos una sonrisa que dice, te quedaron bonitos, pero como que no van con tu rostro. Claro. Porque Te falta cara para la sonrisa. sí, porque, o que hay gente que de repente hace los mismos dientes para todas las pacientes o los Claro. pacientes y no se ve bien. Entonces, ¿qué es un diseño? Un diseño son el vínculo de varios tratamientos que pueden ser ortodoncia, blanqueamientos dental, carillas estéticas de porcelana o de resina. Y todo va a depender de las características o del diagnóstico que se llegue con cada paciente. Puede ser que un diseño de sonrisa sea simplemente un blanqueamiento o una gingivoplastia, que es el recorte de la encía. Y simplemente eso hace que esa sonrisa sea más hermosa. Hay sonrisas donde definitivamente hay que hacer carillas de canino a canino, de premolar a premolar. Va a depender de la fisionomía y de la anatomía dentaria Hay y una del ciencia problema en detrás. cuestión. Es toda una ciencia y La es... proporción. Y además el paciente va a ser atendido por varias especialidades, por eso es un equipo multidisciplinario. En mi opinión, yo recomiendo a los pacientes que deseen hacer ese tratamiento, primero una valoración clínica con un profesional que conozca del área, Claro. un esteticista en ese caso. El esteticista es el encargado de él actuar dentro de su competencia, es decir, bueno, yo puedo hacer esto desde el punto de vista estética o necesito al área de ortodoncia, necesito el área de periodoncia para las encías. Entonces, ahí vemos cómo todos nos volvemos a integrar como un equipo. Fíjense que no solamente en la administración debe haber un equipo, sino en el área clínica también. Claro. Porque lo que hago yo como periodoncista no lo hace el otro como esteticista, y mucho menos el ortodoncista. Entonces, es un equipo que se tiene que integrar. Así es. Doctora, ¿y qué tipo de personas demandan eso? Yo imagino todas las mises. Sí, definitivamente. Los actores. En mi país, por ejemplo, Sí. obviamente las mises es un criterio Son casi muchas, que claro. absoluto Claro. para eso. Muchas lo necesitan, muchas no, simplemente son ciertos retoques. Sí. Actores, actrices,
Personas que tienen una expectativa muy Ya alta. nadie tiene los dientes separados en Hollywood. ¿Tú No, te has fijado? exacto. Gente que tiene una expectativa muy alta de su físico también. Y ahí voy mucho con lo que es el ser humano, o sea, el querer ser y qué quieres proyectar. Porque yo puedo decir, bueno, con un blanqueamiento ya estoy bien y me siento autoestima, me siento segura de mí misma. Pero hay mujeres, sobre todo mujeres, que se sienten muy inseguras y recurren no solamente a un diseño de sonrisa, sino a una operación de busto, una operación de la cintura, de las caderas. Se transforman buscando un físico espectacular. Pero por más que busques el físico, si tú no sanas lo que eres o si no cuidas tu autoestima, lo que vayas a buscar no te va a terminar de llenar. Entonces, a los doctores que hagan diseño de sonrisa o a nuestro equipo de trabajo, siempre la premisa es qué quiere el paciente y cuál es su expectativa. Claro. Y yo ser realista y decir, yo te puedo ayudar con esto, yo no soy perfecto, pero yo te voy a dar esto. Entonces, ese es el punto con los diseños de sonrisa, que definitivamente, Ana, es lo último en tecnología y en odontología también. Doctora, quería hacerle una pregunta que vi sí. en su comunicación, en la página de internet y demás, que ustedes son un centro que están preparados para hacer turismo de salud. Sí, así es. Y veo un gran enfoque tanto aquí como en su página de Venezuela, porque tienen un centro similar, o sea, con una oferta similar. Veo que están muy fuerte con la parte de turismo de salud. En República Dominicana, ¿qué tanta acogida han tenido en ese aspecto, en el turismo de salud? La experiencia en Venezuela, en sus buenos años, y cuando digo buenos años, cuando no vivíamos todo este caos que hay en la actualidad, pues se manejaba muchísimo. Nosotros estamos en Maracay y teníamos playas y muchas cosas que podíamos ofrecerle a los pacientes del exterior y convenios con hoteles, y entonces hacíamos como todo un paquete para que el paciente se sintiera a gusto. Lamentablemente ya eso en Venezuela ha disminuido mucho por un tema de seguridad, ni siquiera... Claro, el tema era aquí. Y aquí en Dominicana sí hemos tenido pacientes, sobre todo italianos y españoles. Ese es el número de mayores pacientes extranjeros. Me sorprende. Sí, ¿Cómo que sean italianos y españoles. O sea, ¿lo han conseguido en qué vía? Bueno, primero porque el doctor Bagnara es italiano, entonces obviamente pero puede... Pero él tiene following de allá. Él está atendiendo a una familia. Porque obviamente, o sea, arrastra, obviamente como nacionalidades arrastra eso. Evidentemente venezolanos, porque también de lógica uno puede arrastrar gente de su nacionalidad. Hay muchos pacientes haitianos, aunque pueda sorprender. Y súper bien, o sea... sorprende porque somos vecinos. Sí, pero de repente a veces hay centros que de repente tienen algún rechazo o algo, pero somos todos iguales y es un no debe haber ningún rechazo. No debería, pero a veces suele verse, a veces sucede. ¿Y qué otros pacientes? Hemos tenido como 2, 3 argentinos, pero en sí los italianos y los españoles y los venezolanos, por supuesto. Mira, ahora, ¿y para conseguirlo qué tipo de estrategia han publicidad en el exterior, evidentemente el tema de tener una página que ofrezca esos servicios, señores, vende. Eso es fundamental. Yo primordial. Me sorprendo de fundamental. Que ando buscando a veces el teléfono de un doctor y cuando lo busco en internet no aparece. Estamos en el 2018, todo se hace por internet. Así mismo es. Hacer una página de internet no tiene ninguna complicación ya. Así mismo es. No tiene ninguna complicación. Creo que voy a tener que hacer algo con ese tema. Así mismo porque deben de invertir, como estábamos hablando ahorita de la visión, o sea, de tu imagen, deben de invertir en su página de internet, tener en un sitio. Eso es otro tema hoy en día, marketing en salud. En sus redes. Claro. Eso es otro programa aparte también. Yo le prometo que yo creo que el próximo webinar lo vamos a hacer del tema. Sí, yo realmente creo que sí. Pero es importante, fíjense que un mínimo esfuerzo en tener presencia solamente en internet te puede representar pacientes. Eso es un punto de inicio. Así, y por supuesto también, obviamente, pues la experiencia, la credibilidad, que eso se construye día a día y a través de los años. O sea, no todo lo que uno ve o no todo lo que brilla es oro, y hay que ser realistas. Hay que construir una marca, hay que construir un trabajo, hay que construir una experiencia grano a grano, y eso va corriendo poco a poco. Claro, excelente. Alexandre, quería saber si tenía listo el video. Sí, dice que sí. Pues vamos a ver un poco del video del taller que vamos a tener el 2 de junio. Sábado 2 de junio, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.
en el Hotel Radisson. Estamos, bueno, a todas las personas que cogieron el webinar, que nos hacían comentarios, que cómo mejorar la facturación y demás, eso es una cita casi obligatoria. O sea que vamos a poner que el mismo doctor Santos comparta un poco el video, así que por favor. Hola, soy el doctor Miguel Santos, especialista en auditoría médica, y te invito al taller teórico práctico Aprenda cómo mejorar la facturación en salud. Algunos de los temas que vamos a tratar es cómo paso a paso reducir sistemáticamente las glosas, cómo manejar el conflicto entre las ARS y los prestadores, casos prácticos. Ven al taller y mejora tus ingresos. Así es, señores. Vayan todos al taller a aprender sobre este interesante tema. Sí, pueden, para contactarnos pueden hacerlo a través del 829 WhatsApp 829-719-7005, también a través de nuestro correo de prensa @diariosalud.do, y en cualquiera de las redes sociales pueden dar un DM o chatearnos por ahí y nosotros le vamos a atender con mucho cariño. Así es. es. Les esperamos por ahí. Bueno, dentro de otras de las virtudes de la doctora está el de que es coaching. Háblenos de eso. Coach. Bueno. Sí, que hace coaching. Sí, como les decía, dentro del marco de la salud, cuando uno ve a una persona se da cuenta de que no solamente es lo físico, sino que también logras detectar muchos factores emocionales y psicológicos dentro de una consulta dental o de cualquier especialidad del área. Así es. Por otro lado, cuando trabajas con un equipo de personas o con un grupo de personas, te das cuenta que cada persona tiene un problema particular. A veces creemos que nuestros problemas son nuestros y se nos cae el mundo son únicos y además son los más grandes. Y somos incapaces de ver al que tenemos al lado, al que todos los días se sienta con nosotros y a veces ni siquiera le preguntamos cómo estamos, porque asumimos que la persona está bien. Llegar aquí también el proceso migratorio pues significó un cambio muy grande. Claro. Y es lo que me hace increíble. Es muy, muy fuerte y quizás difícil de sobrellevar a la primera. Entonces, algo tenía que hacer. Claro. Y yo dije, nada, esto es. Me especializo en algo que además me gusta. Claro. Por otro lado, puedo nutrir a mi equipo de trabajo y por otro lado, le doy ese plus a un paciente que pueda necesitarlo. No todos los pacientes necesitan un apoyo psicológico o de esa fuerza que lo motive para hacerse algo. Es simplemente pacientes puntuales, pero que dentro del equipo haya una persona capacitada en eso es valioso. Es algo que le agrega valor al centro o a la institución. Y eso es lo que me lleva a eso, pero fundamentalmente fue nutrir a mi equipo de trabajo, tanto en Venezuela como aquí en República Dominicana. Así que si yo llego llego al centro con una cita, bueno, una emergencia grave, me duele una muela, pero no quiero que me toquen. Ahí exactamente. Habla conmigo, me dice. Bueno, ahí me tiene que llamar la secretaria y me tiene que decir, doctora, tenemos una emergencia, por favor. Exactamente. Exacto, y lo deja, inicia un segundo y lo deja. Así es. Le dicen que tiene que volver. Sí, es que uno realmente, al final, sobre todo, por ejemplo, el área de prótesis. Hay especialidades como prótesis que pasan tanto tiempo con el paciente. Pueden pasar horas con alguien en el sillón y se convierten en psicólogos. Entonces, si tú conoces estas herramientas básicas del coaching o de la programación neurolingüística y cómo lograr esa empatía más fácilmente, cómo reconocer a un paciente, ¿qué tipo de paciente es? Paciente difícil, colaborador. En el caso de los niños, yo en Venezuela atendía a niños. Entonces ya a las doctoras les digo, es difícil, no es difícil, apoyamos o no apoyamos. Si yo no estoy, le doy tips. Trata con esto, trata con aquello, pero siempre brindando herramientas, que eso es importante. Y eso es un factor diferenciador que a la hora de marketing wise, como dicen, debe de tener todo centro, centro y doctor, debe tener una cualidad diferenciadora del prójimo. Así es. Hay un tema que nosotros hemos estado conversando con diferentes doctores, y es que hay doctores que son expertos en su área, tienen el currículum, o sea, tienen la experiencia, pero a la hora, por ejemplo, de hacer una evaluación, tú vas con un problema, usualmente mientras más especializado es el doctor, más conocimiento tiene.
tú tienes que sentirte más confiado, más empatía, Más empatía. Con ese doctor, porque Claro. seguro es un problema más grave que tienes. Entonces, conversando con varios doctores, nos hemos dado cuenta de que hay doctores que va un paciente a la consulta y ni siquiera lo tocan. Es O así, sea, es ni así. siquiera Hay le una dicen, parte psicológica "Ven, muy déjame importante. ver, Es muy difícil. déjame tocarte, déjame palpar, cómo te sientes, tú sientes esto", o sea, que Así tener mismo es. esa Ese empatía, ese contacto. contacto y que la persona se sienta bien, Sí, se sienta protegida Y se valorada. sienta valorada. así es. Eso hace toda la diferencia del mundo, tan competitivo como están todos los mercados, incluso la salud. Claro. No basta con que usted sea un doctor perito en un área, debe de tener esa empatía. esa diferenciación. Sí, es un valor humano. Fíjate que nosotros criticamos a veces mucho cuando, y tú lo decías al principio, porque se llaman pacientes, o sea, además de que sienten Sí. un dolor por algo, una aflicción, tienen que llegar a una sala de espera a tener paciencia. Pero el que el doctor llegue a la hora, que el doctor trate de cumplir con el horario de la cita de Hacer un una paciente, cita. es importante. Saber, ya Claro. un doctor como empresa sabe cuánto tiene. Primera consulta. Bien, excelente. Exacto, es Ya son programarse. como 20 minutos, tú puedes ir pasando, Así es. tú llegas a las 8:20, a las 8:20 ya tú vas a tener un formulario por email, en el formulario por email tú llenas tú todo, y cuando tú vas a la consulta y él te recibe a las 8:20, eso es una diferenciación. Así mismo es. Claro. No a veces es tan rígido porque obviamente pueden haber emergencias Claro. que se pueden Claro. escapar de las manos del clínico, Claro. pero sí tratarse con respeto al paciente, incluso a la hora de explicarle un diagnóstico. Yo no sé si les ha habría que pasado, pero hacer. hasta decir un diagnóstico difícil, yo creo que es que el médico ya ha visto tanto Sí. que no pierde la sensibilidad. Y eso es algo que debemos rescatar dentro de la consulta, saber cómo tratar al paciente, y por eso es tan importante conocer a nuestro tipo de paciente, porque no todas las personas son iguales. Yo no puedo tratar Claro. igual a un hombre que a una mujer, ni puedo tratar igual a una mujer de 50 años que a una mujer de 25. Y tener en cuenta incluso hasta la familia. Absolutamente. Pues puede tener un paciente tranquilo, sepa que tiene cáncer terminal, pero la familia... Sí, es una Increíble, crisis. sí. Tienes Puede que matarlo manejarla antes de tiempo a la psicológicamente a todo el grupo familiar, así es. Entonces, el coaching ha servido para eso, para tener una visión más amplia de lo que somos, pero más allá de eso, de lo que podemos ser y de lo que podemos dar a otro ser humano. Es un valor sin duda agregado, es algo que no a todas las personas pues se les da, porque requiere tiempo, Claro. requiere como esa sensibilidad, ese valor extra, pero sería un plus que todos los centros de salud tuvieran algo así. Sabe que yo tuve la oportunidad en días pasados, semanas atrás, de visitar varios centros públicos, y ya hay departamentos de psicología con psicólogos especializados para dar diagnósticos fuertes, Qué donde bueno. ellos hablan con la familia y también hablan con el mismo paciente sobre los temas, y eso es sumamente importante. Así es. O sea, para decirle a un paciente que tiene cáncer terminal o que tiene un diagnóstico de VIH y cosas así realmente realmente conmovedoras, ya es el equipo psicológico que lo hace, y eso realmente es sumamente importante. Sí, por ejemplo, en la institución que te mencionaba, el oncológico, allí tienen departamentos de bienestar, Sí. tienen los departamentos también de colaboración incluso económica, porque no solamente, y este es otro punto dentro del sector salud, que no es solamente que un paciente va a pagar algo, lo Claro. puede pagar, pero ¿dónde está todo ese esfuerzo detrás de ese paciente? Hay gente que tiene capacidad económica para pagar un tratamiento, pero hay gente que definitivamente no lo tiene. No lo tiene, claro. Otra cosa es que vas a pagar un tratamiento estético que lo haces por quererte verte bien, por vanidad, o un tratamiento difícil como un cáncer, como Claro, un es VIH. realmente necesario. Exactamente. Entonces, todos esos factores son estudiados desde otra visión. Y allí ya entra en conjunto fíjate que volvemos a caer en el mismo, lo que es la administración con lo que es el clínico, porque un Claro. clínico puede decir, mira, tengo este caso clínico, tengo este paciente y este es el presupuesto. Por favor, ¿qué puedo hacer yo o qué puede hacer la clínica para que me financie parte de este tratamiento? Y ya la administración dice, ok, te apoyo esto, o nada, vamos a hacerlo gratuito. Pero es Claro. el conjunto de ambas especialidades y cuánta ayuda podemos darle a una persona. Qué valioso es Claro. que le demos eso a un ser humano. Entonces, es un conjunto y es algo que hay que considerarlo. Así Ujú. es. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Déjame ver si tenemos en las redes alguna pregunta. Ahí tenemos a Gladys Reyes Peña,
buenas noches, eso me Buenas parece noches, que Gladys. Buenas noches. Están tengan saludando. todos Buenas saludos, noches. Ana, buenas noches. Eso es lo bueno de las cosas. Saludándole. Saludándole, hola Lo Héctor. programa interactivo. ¿ves? Exacto. Así es, que La gente tecnología. puede interactuar Así es. y saludar. Hola Jesús. Jesús Núñez. Juan Juan Acosta, Acosta, hola, hola Juan. Buenas tardes, patrona, buenas tardes. Así es, Sol buenas Beltré, tardes. Bueno, tenemos muchos saludos. Así Sí. es, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros en todo este Pendiente. tiempo. Claro, y aprendiendo. Me Sobre parece un todo. fan club de la doctora. Ah, ¿Ah? Me parece un fan club de la doctora. Están saludando. así es. Bueno, no sé si tienes algún otro tema, Miguel, aparte del taller. Sí, quería que la doctora hable un poquito del centro, de lo que hacen en el centro. Claro. Bueno, aquí estamos hablando un poco de todo lo que es salud. Sí, ¿ok? estamos En hablando general. todo en general. ya en el Pero está centro- muy Claro. bien porque la salud es general. Claro, estamos Realmente, tocando todo. exacto, se toca todo. Y bueno, nosotros estamos en el Centro Comercial San Mil. Es una idea pues innovadora acá porque es poco raro ver clínicas en un centro comercial, pero apostamos al tiempo de la persona, que es y un centro valioso. comercial tan grande como ese. Sí, donde la persona pueda ir y pueda hacer varias diligencias a la vez. Claro. Tenemos todas las especialidades de la odontología. Es bellísimo, vaya. Bueno, sí, claro, tú ya. Muy acogedor. Sí, ya tenemos tecnología, obviamente, innovación, un grupo de profesionales altamente capacitados, están todas las áreas de la odontología, eso es muy importante y que la gente Claro. lo sepa. Un odontólogo no es un todero. Eso es Claro. muy importante porque hay odontólogos que se encargan de hacer Con las áreas de todo. Con la especialización Claro. que hay hoy en día también. exactamente, así como la medicina tiene especialidades, la odontología tiene especialidades y cada quien debe verse a ella. Tenemos panorámico dental, eso es sumamente importante porque Dentro podemos del hacer centro también. dentro del centro. Sí, se porque terminó, Se pierde se tiempo. terminó el que te ven la panorámica, entonces vuelve otro día. Exactamente. ya ahí está Ahí- todo. ahí Puede está depender de pacientes todo. como yo. Porque Exactamente. pacientes como Miguel se les va. Exactamente, entonces ahí va a llegar, se le va a ofrecer café, se le va a dar el diagnóstico, luego su examen radiográfico, si tiene miedo me llaman a mí o llamamos a otro de los doctores para que él soporte e iniciamos. Tratamos de, obviamente el interés es hacer las cosas bien hechas, Claro. está la clínica con toda pues la permisología necesaria, que eso es fundamental para que el paciente se sienta seguro de lo que se está haciendo. Claro. Se manejan procesos de bioseguridad que también es sumamente importante y ustedes lo deben Sí. conocer pues dentro del área del sector salud. Y trabajamos los sábados, los domingos emergencia también, que es Ah, o sea, que tienen súper emergencia. importante. Sí, los días ¿Te da un domingos. call? O sea, tienen que- Está la persona encargada y si hay alguna emergencia, ubicamos inmediatamente al profesional del área, dependiendo de la Claro. emergencia, porque Claro. hay distintos es tipos de muy difícil emergencia. encontrar una emergencia Sí. dental, o sea que- Sí. Y trabajamos de lunes a viernes hasta las 8 de la noche recibimos pacientes, pero en teoría hasta las 9, pero hasta las 8 recibimos pacientes. Entonces es un horario bien amplio en una plaza donde se hace un poco de todo. Y aceptan seguros médicos. Sí, aceptamos, tenemos Es una parte actualmente importante también. 13 ARS entre las principales del país. No sé Claro. si las puedo nombrar porque no sé si es publicidad o no, Ah. pero están las Bueno, más sí, están las importantes, principales. están las principales Claro, y del con país. 13 creo que la cartera es bastante amplia. Exactamente, Yo creo que cumplen el número. el proceso administrativo es complejo porque nos toca lidiar con todas ellas, pero afortunadamente se está haciendo una gestión en la que vamos aprendiendo, obviamente cometiendo errores, aprendiendo, es un proceso de aprendizaje, pero con todas las ganas, el cariño y el amor pues de darle a este país, que es a lo que Claro. vinimos a dar. Yo prometo, hago aquí un O sea, voto tú lo vas a público. prometer. Esto ¿en es una serio? promesa. Exacto. Prometo que pasaré por el centro. Yo le digo a mi esposo siempre, si tú me das tu palabra de caballero, eso es un hecho. Claro. Así que si Miguel dice que es palabra de caballero, Porque Así tengo es. que hacer la cita temprano para que no me dejen ir. Ana, te comprometes, ya Para que no me sabes, dejen ir. te comprometes a Doctora, llevarlo. ¿dónde pueden comunicarse? La dirección de la página de internet. Sí, Usted estamos- también, sus Aquí en redes pantalla también la Sí, estamos sí, ahí está la información, la pueden también ver por la página web, www.centroodontologicobagnara.com. Las redes de la doctora que está en Facebook, Instagram Sí. y Twitter. Gaby de Bagnara. Ajá, y también por la red de Instagram de la clínica, que es CEO Bagnara CEO RD. Bagnara.
Ahí tienen también la dirección de la página de internet y el email personal de la doctora. Sí, también pueden ver las clínicas en Venezuela, también están las redes de Venezuela también que pueden tener, ellas tienen allá ya 10 años aperturadas, actualmente aperturadas y en funcionamiento. Entonces, pues los pacientes pueden tener también un margen, obviamente, de credibilidad y del trabajo que se ha venido haciendo durante muchos años atrás. Bueno, doctora, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Buenas tardes, señores. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Les recordamos el taller que vamos a tener a cabo el 2 de junio. Vamos a hablar del tema de cómo hacer más eficiente la facturación en los negocios de salud y reducir las glosas. O sea que es un tema bien interesante. Yo voy a tomar ese taller. Sí, son necesarios. Me comprometo a tomarlo. Súper. Yo también hago un compromiso, Miguel. Y los equipos, Sí. y los equipos, que no solamente los accionistas, los dueños, pero también los equipos de facturación, Así los es. directores médicos, las áreas de enfermería, que son la mayoría en los centros Sí, que difícil. llenen. Entonces, hagan esa inversión. Nosotros hemos comprometido al doctor Santos de que sea un taller bien práctico, que poniendo en práctica las cosas vean resultados, que al fin y al cabo lo que se todo el busca. mundo busca, o sea, claro. que síganos en las redes sociales, diariosalud.do, pueden comunicarse con nosotros por ahí, les instamos a que se suscriban también en el boletín nuestro para que se mantengan informados. Y muchísimas gracias por la audiencia, gracias a todas estas bellas damas que me acompañan. Y un saludo a todos, que tengan muy buenas noches. Bye, Bye. Bye, bye.